Buenas tardes o buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a esta primera sesión de este primer bloque sobre el sentido del servicio público. En este bloque, para empezar, vamos a hablar sobre el cumplimiento normativo. Vamos a empezar por ahí porque es importante que todos y todas reflexionemos sobre si es que nuestra sociedad es una sociedad que se caracteriza por cumplir las normas. Nos vamos a hacer una pregunta, ¿qué tipo de sociedad somos en ese marco? Y como un ejemplo, vamos a pensar, a reflexionar en torno a qué harían si se encuentran una billetera en la calle, en el parque, etcétera. Y también en esta parte inicial vamos a hablar sobre el ámbito de la ética, que es el punto de partida, es la reflexión de partida sobre la convivencia, sobre ver cómo estamos conviviendo y vamos a compartir algunas definiciones de ética que nos permiten, que nos dan pie, que nos abren la puerta para reflexionar cómo se engancha esto, la ética en la función pública y el tema de la integridad. Entonces, para empezar, la pregunta inicial es, ¿quién respeta las leyes en el Perú? Ese es el punto de partida de esta propuesta, de esta ruta de reflexión que tiene varias sesiones. ¿Quién respeta las leyes en el Perú? Y cada uno puede tener sus propias respuestas, cada uno puede tener sus propias interpretaciones. Normalmente, cuando hacemos este tipo de preguntas o esta pregunta específicamente en un curso taller presencial, los participantes normalmente suelen decir que nadie o casi nadie o muy pocas personas cumplen las o respetan las leyes en nuestro país. Entonces la pregunta viene, ¿puede construirse una sociedad sin el respeto a la ley como principio efectivamente vigente, esto es, practicado por la mayoría de sus integrantes? ¿Podemos construir nuestro país, en otras palabras, donde la mayoría de la gente no respeta la ley? La primera respuesta, la respuesta inicial, suele ser no, de que esto no es posible. Sin embargo, siguiendo esta línea de reflexión, vemos que hay alguien que nos dice claro que sí y que ahí está el Perú como ejemplo notable. Entonces, la pregunta, de acuerdo a esto, tiene que reformularse. ¿Qué clase de sociedad se genera en ausencia del respeto de la ley? Y esta reflexión de Luis Pázara es justamente a partir de la reflexión de los resultados, perdón, de los resultados de esta encuesta que están viendo en pantalla, de que hace unos años se preguntó justamente si es que consideraban que en el Perú la gente, los ciudadanos, ciudadanas de a pie, como solemos decir, respetan las leyes y los políticos y las autoridades. Y como ven en las enormes torres del 95, 98, 96%, los encuestados respondían de que justamente ni la gente, ni los políticos, ni las autoridades respetan las leyes. Y que solamente un porcentaje minúsculo afirmaron o respondieron que la gente, los políticos y las autoridades sí eh, respetan las leyes. Entonces, este punto de partida que ponemos en este, en este bloque, en este curso, sirve para que pensemos en qué tipo de sociedad nos estamos formando y a qué estamos contribuyendo nosotros como jóvenes profesionales o ustedes como jóvenes profesionales y qué podemos hacer para que esta situación cambie. Las encuestas normalmente nos van a decir, nos van a dar estos datos, porcentajes más, porcentajes menos, pero siempre de cuando en cuando solemos tener encuestas sobre las que nos muestran resultados muy preocupantes sobre el cumplimiento de las leyes, sobre percepciones de corrupción, sobre apego a la democracia. Entonces, y siempre nos preguntamos cómo podemos hacer para mejorar esto en nuestro país. Y esa es justamente la pregunta fundamental, la pregunta de arranque que tenemos que hacernos, porque desde ahí es que se empieza a jalar el hilo de la madeja para después pensar en otros temas. Continuando por aquí.
Y en ese marco y en ese sentido estamos recién calentando motores. ¿Qué harían ustedes si se encuentran una billetera? A ver, piensen un minutito, menos, piensen así, pregunta-respuesta. ¿Qué harían si se encuentran una billetera? Ya todos tienen la respuesta seguramente en su mente. Y les pregunto esto porque hace unos años se hizo un experimento en muchos países del mundo que consistía, bueno, el experimento mostraba que la gente devuelve más las billeteras perdidas con dinero, excepto en los países norteamericanos. Este es un experimento donde alguien se acercaba, aquí creo que tenemos la descripción, aquí está justamente, se llevó a cabo en 355 ciudades de 40 países alrededor del mundo. Un investigador se acercaba al mostrador de cualquier empleado de una institución pública o una institución privada y decía, hola, me encontré esta billetera en la calle de la esquina, alguien debió perderla, tengo prisa y debo irme. Por favor, ¿podrías encargarte? Los resultados sorprendieron a los investigadores. No contaban con encontrar que los ciudadanos devolvían más las carteras, las billeteras cuando contenían billetes, porque tenían distintas cantidades de billetes, que cuando no, se devolvía más, excepto en dos países, en México y en Perú. Concluyeron los investigadores que factores como el nivel de educación, las políticas incluyentes de instituciones públicas y valores culturales, también vamos a hablar más adelante del tema de valores, que es fundamental, también están vinculados a los parámetros de honestidad. Entonces, este experimento no fue una encuesta, no fue una encuesta de percepción que tiene su valor, un valor importantísimo, pero este experimento nos dejó pues nuevamente en el terreno de hacernos preguntas para nosotros fue un, como solemos decir, fue un roche mundial, la noticia salió en todo el mundo y México y Perú pues quedábamos ahí bastante muy mal parados. Pero esto que solamente presentamos como ejemplo es la expresión de algo. Esto está significando algo. Esto de aquí, con estos resultados de esta encuesta que vemos, o los resultados de otros estudios que se suelen hacer, nos están diciendo algo, nos están diciendo, eh, presten atención a un tema que está, o a varios temas que están ahí latiendo, están ahí palpitando y que tenemos que atender. Una interpretación de por qué no lo estamos atendiendo como se debería es la que nos presenta un sociólogo peruano que ha pensado mucho estos temas sobre la convivencia, sobre la ciudadanía, sobre la corrupción, y escribió un ensayo hace unos años ya que tituló Sociedad de Cómplices. Y en una parte dice así, en el Perú todos estamos en el fango, que todos ya tenemos, o en todo caso, podríamos tener rabo de paja. Entonces, dado este convencimiento, la actitud verdaderamente lúcida sería el cinismo, el aceptar que debajo de nuestra piel civilizada está lo realmente decisivo, nuestro rechazo o prescindencia de la ley. Si aceptamos esta imagen como cierta, solo nos queda pensar que cualquier enjuiciamiento tiene como trasfondo un moralismo hipócrita. En efecto, no sería honesto culpar a otro por hacer lo que nosotros mismos haríamos si estuviéramos en su posición. Es decir, somos cómplices, no podemos juzgar a otros, por lo que en una situación particular, si estuviéramos en sus zapatos, también lo haríamos. Este ensayo provocador es para pensar, no es para decir, ah, ya, esto es así, no, sino para pensar, para preguntar, para rebatirlo también como parte de las lecturas, como parte del material de esta sesión, está el pequeño ensayo de este sociólogo, Gonzalo Portocarrero, para hacernos pensar qué tanto ha cambiado la, la, la situación con respecto al año que lo escribió, ahora, año 2023. Ahora, una respuesta sería, volviendo acá atrás, ¿qué clase de sociedad se genera en ausencia del respeto a la ley? Gonzalo Portocarrero probablemente hubiera dicho
una sociedad de cómplices. Y digo, probablemente hubiera dicho, porque no se refería exactamente a esta encuesta, sino a pensar los problemas del Perú en general, y lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros. Es un intelectual que sugiero y recomiendo leer como parte de la formación personal y profesional. Pero ya no lo tenemos entre nosotros, en paz descansa. Entonces, puede ser, sí, sociedad de cómplices, porque nos está diciendo, oigan, tenemos un problema, jóvenes profesionales, alerta, tenemos mucho que hacer. Y en ese marco se nos exige actuar con ética. En ese marco, que a veces puede sonar a contracorriente, se nos dice, por si acaso, la ética es lo que tiene que primar, más que como una certeza de que va a ser así, sino como una exigencia donde tenemos que hacer mucho esfuerzo para actuar en consonancia, en concordancia con esto que llamamos ética, con esto que llamamos valores, con esto que llamamos principios, que es lo que nos constituye, es lo fundamental y nos orienta en la vida para tomar decisiones. Entonces, en un ámbito donde vemos que el cumplimiento de las leyes muchas veces es opcional, eh, dependiendo si es que a uno le conviene. También cuando hacemos esas preguntas en espacios presenciales, preguntamos, ¿cumplimos las normas? Suelen decirse solo si es que a uno le conviene, ¿no? O muchas veces o varias veces solo si es que a uno le conviene. Y, y de eso justamente se tiene que hacer cargo la ética, el preguntarnos de qué manera podemos vivir de una forma distinta, porque la ética, lo que se pregunta, vamos avanzando, es de qué manera podemos vivir mejor. Por ello, el ámbito de la ética no es el ámbito de los libros, no es el ámbito de lo que alguien con mucha experiencia y sabiduría nos podría decir. El ámbito de la ética es la convivencia humana. Y por ello, la ética está presente en nuestra conducta y práctica, en nuestra práctica diaria, en nuestras acciones, y nuestras acciones y conductas afectan al otro. Entonces, esta pregunta, ¿cómo podemos vivir mejor con nosotros mismos, con los demás? Es porque la ética tiene que ver con exigencias de conducta y orientaciones para la vida, como agentes morales, es decir, como agentes que somos capaces de tomar, de reflexionar y tomar decisiones reconociendo que nuestras acciones y conductas nos afectan, afectan a los otros y lo que hacen los otros también afecta nuestro desarrollo, nuestro bienestar, nuestros derechos también. Eh, el ámbito de la ética también tiene que ver pues con el hacer lo correcto, pero el hacer lo correcto no nos cae del cielo, ¿no? Es decir, no, que decimos, a ver, ¿qué hago? Y ¡pum! Viene una luz, nos ilumina y tomamos el camino que consideramos correcto. No, hacemos juicios. Somos capaces de hacer juicios éticos para tomar una decisión. Es decir, somos capaces de reconocer que existe más de un curso de acción. Y al optar por uno, estamos o tenemos que hacernos responsables del camino que estamos siguiendo y decir, uy, yo es que me obligaron. Ahí ya no entra el terreno, es que me obligaron. Cuando uno entra en el terreno de la reflexión ética que nos orienta para discernir qué es lo correcto de lo que no y nos lleva a tomar una decisión, ahí es que nosotros nos hacemos responsables porque hemos hecho un juicio, una valoración y hemos tomado una decisión en consecuencia. ¿Y qué juzgamos éticamente? Dos cosas. Miren esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Completamente ordenado o completamente desordenado? ¿No? Uno piensa acá y dice, oye, creo que aquí tenemos que hacer algo. No creo, convencidísimos que tenemos que hacer algo. Aquí encontramos entonces que hay algo que hacer. ¿Y qué juzgamos éticamente
regresando a la anterior, acciones que consideramos desmesuradas porque traspasan los límites de la convivencia. Una acción desmesurada, muy concreta, por ejemplo, en el tráfico, es el que no me importan los otros, yo meto mi carro y no me importa lo demás, ¿no? Eso genera ese tipo de imágenes que estamos viendo. Y también juzgamos éticamente acciones que causan daño injustificado a otra persona. El que no me importe, el que yo meto mi carro y ya está, ¿no? No me importa lo demás, eso puede generar un daño injustificado a otra persona porque no estamos tomando en cuenta, ¿no?, los derechos de los otros, no estamos tomando en cuenta el qué podemos hacer para vivir mejor o el cómo podemos vivir mejor. Aquí, en esta imagen que estamos viendo en pantalla, estas preguntas ni siquiera han sido, creo, tomadas en cuenta, ¿no? Simplemente se ha dejado que esto suceda y no haber pensado en estas preguntas, el cómo podemos vivir mejor. No se han tomado decisiones para, después de una respuesta, no se han tomado decisiones y acciones, termina como consecuencia, como teniendo como consecuencia el caos, lo caótico, una convivencia injusta, una convivencia que no nos satisface y una convivencia que nosotros quisiéramos siempre cambiar. Bueno, reflexionamos, como ya habíamos dicho, decidimos y asumimos la responsabilidad. En ese sentido, el discernimiento ético nos ayuda a ejercer nuestra libertad, porque como les decía hace un rato, aquí ya no es que, uy, me obligaron, o uy, eh, qué injusto es el mundo, o estuve obligado a... No, cuando tenemos el marco para la reflexión, para la decisión, y nos hacemos responsables de ello, pues estamos ejerciendo una libertad y asumir las consecuencias de esas decisiones. Entonces somos agentes éticos cuando examinamos nuestras vidas para darle sentido a lo que hacemos. No solamente cuando operamos y hacemos y hacemos y hacemos sin mayor reflexión. Cuando reflexionamos sobre nuestras acciones cotidianas y cuando discernimos nuestras decisiones para lograr el mayor bien. Entonces, ese es el punto inicial, digamos, para llegar a esta definición que ya nos va a ir marcando un poco en, eh, en la necesidad, no solamente de pensar en uno, sino de pensar también en los demás. Un filósofo francés, Paul Ricoeur, dio esta definición. La ética es anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas. Vamos por partes. Anhelo de vida plena. Si preguntamos qué es lo que todos quisiéramos para nuestra vida, vamos a decir todos que queremos ser felices, ¿no? Mi felicidad, como dice aquí en esta imagen de este meme, ¿no? Mi felicidad, lo que yo quiero, mi proyecto personal, lo que yo quiero para mi vida. Pensemos esto como una esfera, como lo más íntimo de uno, lo que yo quiero para mi vida, como una esfera que es lo más íntimo de cada uno, ¿no? Al poner a pensar qué es lo que más quieren, siempre quisieran ser felices, todos van a decir, sí, por supuesto que sí, eso, es nuestra esfera más íntima. Pero eso, ojo, no se hace solos. Si les preguntamos, ok, han dicho que quieren ser felices, todos y todas, ¿de qué manera se hace concreto esto? Vamos a decir, uy, que tenga salud yo y mi familia, y ahí empiezan a aparecer los otros. Que tenga un trabajo que me dé satisfacción, ahí van a aparecer los otros. Entonces, este anhelo de vida plena se expande un poco. Esta esfera crece, ¿no? Y ahí aparecen los otros. Y también los otros que tienen sus esferas, pero cuando también le dan contenido a este anhelo de vida plena o a esta felicidad, tam también ven crecer su esfera y se encuentran con los demás. Entonces,
ahí justamente es donde caemos en la cuenta de que no estamos aquí en este mundo solos. Y hay un meme que dice: nací solo, vivo solo y moriré solo. Es solamente eso. Es un meme para dar cuenta de lo que nos da risa y ya está, ¿no? Pero siempre estamos con y para otros. Pero ahí esta esfera no termina. Crece más y aparecen en esta definición las instituciones justas. ¿Y qué son las instituciones justas? Son normas, instituciones justamente, que proveen servicios para el ejercicio de derechos. Oye, ¿qué definición de ética es esta? Anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas. ¿Qué tiene que ver esto de instituciones justas con mi anhelo de vida plena, no? Porque se cierra ahí el círculo. Porque, eh, pregunto, eh, a ver, ¿qué servicios proveen las instituciones? Pensemos en salud. Pensemos en salud. Instituciones que proveen servicios de salud para ejercer el derecho de salud. Pensemos en justicia también. Instituciones, por ejemplo, la defensa pública, en el Ministerio de Justicia, la defensa pública, que pone a disposición de personas en estado de en situación de vulnerabilidad, abogados, defensores y defensoras públicos, eh, para que ejerzan la defensa de personas que no pueden pagar un abogado, ¿no? Resumiendo mucho la labor de la defensa pública. Entonces, estas instituciones justas son sumamente necesarias, porque si no podemos ejercer derechos, ¿de qué manera eh, logro conformar, constituir mi anhelo de vida plena? Se vería muy amenazado que no podamos ejercer, en otras palabras, nuestros derechos para poder construir este anhelo de vida plena. Por eso se cierra el círculo. Anhelo de vida plena, sí, lo que yo quiero, con y para otros, se expande un poco el círculo, pero en instituciones justas, porque si no, no voy a poder ejercer mis derechos, si no los otros, las otras tampoco van a poder ejercer sus derechos, y entonces este anhelo de vida plena se va a ver frustrado, se va a ver ahí sumamente restringido, y pues va a generar todo lo contrario a lo que queremos, ¿no? Va a generar infelicidad, frustración. Entonces, por ello, pensemos siempre en nuestra labor, que no solamente constituye nuestra labor ejerciendo el servicio público, que no solamente es un trabajo, sino que contribuye desde lo que hacemos a que los demás, llamémosle ciudadanos, llamémosle administrados, llamémosle usuarios, a que los demás que utilizan los servicios o que requieren los servicios de esas instituciones justas, que estos otros puedan ejercer sus derechos. Y eso, como vamos a ver más adelante, es muy demandante, muy exigente. Esto tiene estándares de ética y de integridad cada vez más elevados, pero a la vez es muy satisfactorio, porque estamos trabajando para los demás, como vamos a ver más adelante, cuando estemos hablando de, eh, de temas como el código de ética en la función pública, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues les decía que el tema de los valores es importante. Y aquí he colocado una imagen de una campaña de valores institucionales en la institución donde trabajo, en el Ministerio de Justicia. Ahí tenemos 4 valores institucionales, porque los valores no solamente no son una relación de buenas intenciones, no son una relación de cosas bonitas que deben pasar, que deben suceder, no, son la expresión, o deben ser la expresión de lo que la entidad quiere construir. Y si una entidad dice, como el MINJUS, dice que mi valor es vocación de servicio, honestidad, responsabilidad y compromiso, entonces
se tiene que organizar para que estos valores no solamente sean una relación de buenas intenciones o que salen campañas y nada más, sino que eso se exprese en la convivencia institucional, pero como siendo una institución pública, y que, por lo tanto, eso después se refleje en la forma y en la calidad de los servicios que brinda. Eh, y ya casi para ir terminando con este tema de estas ideas iniciales de ética en general para responder a ese problema inicial que veíamos sobre el cumplimiento normativo, cómo estamos en la cuanto a convivencia. Una idea central es el respeto a las normas, es la base para que podamos tener una vida satisfactoria, en efecto, ¿no? El respeto a las normas es lo mínimo que debemos demandarnos, exigirnos y autoexigirnos, no solamente exigir a los otros, sino también exigirnos a nosotros para tener una vida satisfactoria conmigo mismo y con los demás. Es necesario pensar en estrategias que fortalezcan el cumplimiento de los acuerdos de convivencia. Pensemos en esas normas como los acuerdos de convivencia, que si no se cumplen, son solamente un papel pegado en una pared. Entonces, más allá de tener los acuerdos, tenemos que pensar en estos acuerdos, pero para que se cumplan, eh, para que una ética general y una ética de la función pública que vamos a ver más adelante tenga mayor impacto. Y es necesario pensar en estrategias que fortalezcan el cumplimiento de la convivencia. Bueno, se está repitiendo esa idea. Y pensar en la ética partiendo del anhelo de vida plena hasta llegar a la exigencia de instituciones justas es la puerta de entrada para la construcción de entidades, y todos estamos formando ahora parte de una entidad, para abrir la puerta para que construyan una o para que fortalezcan una cultura de integridad. Para terminar, ya tenemos 27 minutos de video. La lectura la van a tener en PDF, Una sociedad de cómplices. Denle una leída crítica. No les estoy diciendo lo que dice este intelectual es así. No, léanlo con, con mucho espíritu crítico. Si están de acuerdo en algunas cosas, piensen en que sí, en que no. También tenemos aquí un enlace, una lectura que se llama Cuando todos saben que la ley no se respeta, un texto de Luis Pásara, justamente interpretando los resultados de esta encuesta que brevemente hemos presentado. Y también hay un material importante y fundamental que nos va a acompañar durante todas las sesiones. De hecho, en todas las sesiones siempre hay partes de esta guía de conceptos y aplicaciones sobre integridad pública que ha publicado la Secretaría de Integridad Pública, que es el ente rector en materia de integridad en nuestro país. Entonces, el año pasado publicó una guía muy amigable, con textos muy claros, sobre diversos temas, ética, ética de la función pública, corrupción, todos los temas o casi todos los temas que vamos a ver ahora. Esta guía es amplia, se la recomiendo. Y para esta sección, solamente para esta sección, les voy a pedir por favor que lean de la página 12 a la página 21 para seguir profundizando y fortaleciendo nuestros aprendizajes. Eso es todo en esta sesión y muchísimas gracias.